Mi intención realmente con esta pequeña charla, imágenes raptadas, fotografía, internet y las nuevas estéticas apropiacionistas, sería hacer un poco una breve introducción a ciertas cuestiones que, como digo, dentro del ámbito de la práctica de lo fotográfico, dentro del ámbito de la imagen fija, han ido, creo que, ocupando un lugar más o menos central en los últimos años, sobre todo en ese largo ya proceso de consolidación del modelo web 2.0. Mi propósito fundamental, como veréis, será un poco el apuntar al entrecruzamiento de conceptos como los de cultura amateur, apropiación, automatismo, y que seguro irán apareciendo también en las sesiones del 25 de marzo, que aprovecho ya a comentar que estarán integradas fundamentalmente por las presentaciones que algunos de los miembros del grupo de discusión pues van a hacer de sus propios trabajos, de sus propias inquietudes, y que hemos acordado que también se ofrezcan en abierto para todos los que queráis asistir, y una conferencia que también impartirá Juan Luis Moreno Vaquerizo sobre algunas cuestiones ya más específicamente centradas en la cuestión de bancos de imágenes, etc. Para empezar bien, más o menos, esta conferencia, quería recordaros aquella observación de Roland Barthes en su texto La cámara lúcida del 79, cuando afirmaba eso de que muestre sus fotos a alguien y si alguien sacara inmediatamente las suyas, vea, este de aquí es mi hermano, aquel de allá mi hijo, etc. En definitiva, lo que apuntaba Barthes en esa fecha todavía, que casi ya forma parte de nuestra prehistoria, ¿verdad?, con este comentario, es que en realidad, qué duda cabe, a los seres humanos nos gusta mucho compartir. Nos gusta compartir imágenes y compartir, digamos, imágenes de experiencias más o menos satisfactorias. De hecho, probablemente podríamos llegar a decir que nada vale posiblemente la pena si entiéndase un viaje, entiéndase un lugar maravilloso, la vista quizá de una gran ciudad. Quizá nada de eso valga probablemente la pena si no se comparte con alguien, ¿verdad? Por otro lado, tampoco deberíamos olvidar que gran parte del arte contemporáneo, sobre todo algunas de las vías del arte conceptual, insistieron una y otra vez precisamente en el concepto de si es posible compartir la experiencia con alguien, es decir, si es posible la identidad de experiencias, si es posible la identidad de vivencias, ¿no? Muchos proyectos, como digo, del arte conceptual, fundamentalmente centrados en lo fotográfico, estuvieron centradas en estas preguntas. Desde luego, lo que está muy claro es que el desarrollo de este nuevo régimen visual que ha ido imponiendo el modelo web 2.0 ha sido la constatación, repito, de que a los seres humanos nos divierte en grado sumo, diría yo, la compartición de experiencias, de esos momentos de plenitud, de esos momentos de goce, de esos momentos de más o menos felicidad. Hoy, ciertamente, millones de fotografías, millones de vídeos de todo tipo de cosas y sobre todo tipo de momentos escapan a cada instante de lo que era la antigua privacidad de álbumes domésticos, de álbumes de fotografía domésticos, ¿verdad?, esos que acababan poco a poco llenándose de polvo, para encontrarse precisamente con una infinidad de usuarios, con una infinidad de internautas, con centenares de miles de personas con los que de alguna manera generar comunidades de una cierta asistencia a la representación, que en realidad no es más que la representación de ellos mismos, ¿no? Toda expresión de disfrute, toda expresión de vida, especialmente toda imagen, como digo, de ese goce más o menos doméstico, va a buscar, digamos, lo que podríamos denominar como la conformación de la dimensión colectiva de su experiencia, va a buscar la figura colectiva compartida de su experiencia, y esto es algo que evidentemente forma parte hoy como rasgo esencial seguramente del fenómeno web 2.0. Se habría seguramente, en alguna ocasión lo he comentado en algún artículo, en algún texto, quizá hayamos alcanzado también este momento, un cierto momento o un cierto extremo, de alguna manera, de aquel tiempo vaticinado por Walter Benjamin, ¿verdad?, cuando él decía que la humanidad se iba a convertir en objeto de contemplación de sí misma, al igual que la humanidad en los tiempos de Homero, ¿verdad?, estaba o era siempre una representación que observaban los dioses, ¿no?
Como consecuencia de todo esto, evidentemente, entra ese fenómeno, esa situación que es la crisis de lo introspectivo, en un permanente intercambio de intimidades o en un proceso también imparable ya de espectacularización de la intimidad. En definitiva, todo esto era un poco, también habría que decir, casi inevitable, ¿no? Es la continuación de un proceso iniciado mucho más atrás en el tiempo, sobre todo con el mismo proceso, con el mismo inicio de la fotografía. No olvidemos que en el inicio de la fotografía, según Bachta, volvemos otra vez a este texto de Bachta, ese momento de inicio de lo fotográfico correspondía, decía él, precisamente con la irrupción de lo privado en lo público, así también como con la creación de un nuevo valor social, decía él, la publicidad de lo privado. Para Bachta, de hecho, la fotografía suponía, ante todo, la pérdida, decía él, de la vida privada. Esto es curioso, ¿no? Dice, la vida privada, en su definición, es esa zona del espacio, esa zona del tiempo en la que yo no soy una imagen, en la que yo no soy un objeto. Como quizás sepáis, los que sois un poquito bartesianos, yo lo soy desde luego, a Bachta no le gustaba nada que le fotografiaran, En su opinión, la fotografía le convertía o convierte a la persona en una imagen, y para Bachta una imagen es una cosa, es un objeto, y por eso decía, es mi derecho político a ser un sujeto lo que he de defender y en definitiva a no dejarme fotografiar. Es más, decía, ante el objetivo soy a la vez aquel que creo ser, aquel que quisiera que crean, aquel que el fotógrafo cree que soy y aquel de quien se sirve para exhibir su arte. Un sujeto que se siente devenir objeto. Vivo entonces una microexperiencia de la muerte, entre paréntesis ponía, del paréntesis, me convierto verdaderamente en espectro. Bueno, esto obviamente hay poca gente que se lo cree, ¿verdad? En realidad, y volviendo otra vez al espacio de las redes, casi es obligado preguntarnos qué tipo de imágenes son estas, ¿no? ¿Qué tipo de, cómo identificar este tipo de imágenes, ¿no? Bachta sin duda nos diría que son aquellas imágenes que él denominaba unarias, imágenes que son en realidad objetos cualesquiera. Por esas imágenes, decía Bachta, no evidentemente por estas, pero sí por las imágenes que en los años 70, ¿verdad? Y 60, pues sí que circulaban en los álbumes privados, ¿verdad? En los álbumes domésticos de fotografía familiar, son imágenes in puntum, son imágenes por las cuales nos interesamos, al igual que nos interesamos por cualquier objeto del mundo. Pero tampoco debemos olvidar un tema que también en el grupo de discusión salía de forma insistente, no debemos olvidar el hecho de que la mayor parte de esas imágenes que inundan las redes son ante todo autorrepresentaciones. Qué duda cabe, ¿verdad?, que las redes sociales han socializado enormemente la práctica del retrato y sobre todo la del autorretrato. Ante esas autorrepresentaciones solo podemos decir que el gozar en nuestros días pasa por la imagen, pero sobre todo hoy por la autoimagen. Todo el mundo se ve obligado a autorretratarse para socializarse, todo el mundo se ve obligado a abrir de alguna manera a involucrarse en esa vía, en esa interesantísima vía, diría yo, en torno a las posibilidades que radican en el análisis casi etnográfico de las representaciones, de las formas de autoproyección personal, de las formas del darse a ver. Incluso podríamos seguramente hablar, en relación a todo este imaginario de la autoimagen, de un cierto capitalismo de la identidad, un concepto que lo dejo en el aire porque seguramente en la próxima sesión volveremos sobre él. Muchos proyectos artísticos, desde luego, hoy están centrados en estas cuestiones. Resultaría seguramente, podríamos ejemplificarlo con este trabajo de Daniela Ortiz, 97 empleadas domésticas, consistente simplemente en la recopilación en la red social Facebook de 97 fotografías de personas pertenecientes, digamos, a la clase o a una clase acomodada o a la clase más acomodada peruana, y en la que siempre aparece, como veis, de forma más o menos accidental, de forma más o menos accesoria, una empleada doméstica, que casi siempre va a salir atrás
o casi fuera de encuadre, ¿verdad? Representada no intencionalmente, cortada por los márgenes de la imagen, fragmentada, siempre en los límites de la representación, o ubicada como un elemento del inconsciente de la imagen en el que apenas reparamos. Un proyecto de Ortiz que haría, yo creo, una referencia a cuestiones relacionadas con aspectos sin duda de representación, de conciencia de clase, de exclusión, paradójicamente llevado a cabo a través de una serie de fotografías encontradas en ese feliz universo de la socialización y de la plenitud identitaria que es la red social Facebook. En última instancia, los interrogantes a los que apuntaría esta serie parecen remitir a una de las grandes preguntas de las prácticas, seguramente más críticas, que se mueven en torno al mundo de la web. ¿Cuál es el significado de lo social en la web social? Una pregunta que en el ámbito de las imágenes, de esa circulación, de ese continuo, digamos, de lo visual, se vincularía seguramente o de forma muy directa con ese concepto del reparto de lo visible que, como sabéis, tan insistentemente o sobre el cual tan insistentemente trabajó Rancière. En todo caso, lo que sí que está claro es que la vieja contradicción entre productores profesionales de imágenes y consumidores de esas imágenes hace ya tiempo que se disolvió. Hace años que el tiempo libre dejó de ser simplemente consumo privado o pasivo y se convirtió en algo participativo, implicando la producción de conocimiento, implicando la producción de imágenes y habilidades que se valorarán y reconocerán públicamente. Es más, en muchas ocasiones solo se va a necesitar una invitación a hacer algo para que se evidencie el inmenso potencial creativo de la multitud conectada, de ese inmenso potencial creativo a nivel visual de la multitud conectada, como sucede, por ejemplo, en proyectos como The Lying Down Game de Gary Clarkson y Kristen Langdon, que lanzaron en Facebook en el año 2009. Propuesto simplemente como juego, quizá lo conozcáis, consistente en hacerse una fotografía tumbado boca abajo, con las manos pegadas al cuerpo en el lugar más extraño posible y rodeado del mayor número de personas posibles. Las varias decenas de miles de internautas que han contribuido con una fotografía en este proyecto lo han convertido, desde luego, en todo un fenómeno social, en todo un fenómeno multitudinario en Facebook, desde luego rebosante de humor y también, como no, de una, casi diríamos, o podríamos decir, de una insólita creatividad. Propuestas que abren, podríamos decir también, interesantes vías hacia un proceso de socialización radical de la práctica del arte público a través de la fotografía, ¿no? Siempre la fotografía ha actuado también como documento, ¿verdad? No solo de muchas de las prácticas conceptuales, sino también de muchas de las prácticas vinculadas al arte público, al body art, etc. Sobre todo en este caso sería la capacidad de la fotografía para actuar como memoria, como sistema de registro, ¿verdad?, de una acción. Aquí, insisto, el interés que este tipo de proyectos a mí me produce se basa simplemente en que el artista es simplemente un incitador a hacer algo, es como si fuese una especie de autor de una pequeña partitura que podrá ser interpretada libremente por todo aquel que realmente esté interesado. Otro interesante campo de acción para muchos artistas es la relación entre la fotografía y los términos identificadores que sirven de alguna manera para encontrar esas imágenes, para poderlas de alguna manera someter a ese proceso de circulación interminable en el ámbito de la red y que ha devenido en sí mismo un tema central de muchas prácticas artísticas o del llamado arte de Internet. Podrían servir, por ejemplo, de ilustración esta vía de trabajo abierta por este proyecto, Subvert, ¿no? Proyectos que emplean la interfaz de aplicaciones, de programación de aplicaciones, la API de Flickr, de este inmenso archivo de imágenes, ¿verdad? Y en donde lo que se trata es de subvertir las relaciones entre términos identificadores o etiquetas, entre tags e imágenes, ¿no? Claro, la relación entre imagen y palabra, entre imagen y texto, enlazaría en el arte, dentro del arte contemporáneo, con una relación fundamental, con la relación entre imagen y palabra, ¿verdad? Entre texto e imagen, que recordaréis fue tan intensamente analizada por muchos de
de los artistas del primer conceptual. Una relación que de alguna manera se vería reactivada dentro de este grupo de propuestas vinculadas al tagging, ¿verdad? Como un proceso de tematización de todas esas prácticas de alguna manera colectivas de ordenación social y abierta de los elementos visuales de la cultura. Otro buen ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, el proyecto Flickr Tagify de Niels Windisch, un proyecto desgraciadamente creo que ya ha desaparecido de la red, que permitía precisamente la visualización simultánea de fotografías de Flickr empleando tags o etiquetas identificadoras consideradas en nuestra cultura habitualmente como enfrentadas o contrarias, ¿no? Como este y oeste, gato, perro, bien, mal, o posiciones conceptuales que, sin embargo, a través de esta intervención en la API de Flickr, pues vemos que finalmente se diluyen completamente. No es extraño, desde luego, que muchos, insisto en esto, ¿no? Que muchos artistas hayan encontrado como algo de realmente interesante esta relación entre términos identificadores e imágenes, en definitiva en la relación más amplia entre las palabras y las cosas. También, y en relación a estas vías de trabajo que abordan la relación entre fotografía y sistemas de identificación basados en el texto, podríamos también, por ejemplo, mencionar este proyecto muy conocido de Neil Kandalgaonkar del 2005, si mal no recuerdo, titulado 50 personas ven la Torre Eiffel, en la que se presentaba una imagen, como veis, creada a partir de la fusión automática de 50 imágenes etiquetadas con el término Torre Eiffel y albergadas en Flickr. Mezclas, combinaciones automáticas en donde no hay ningún ser humano que se implique, es decir, son sistemas, digamos, de solapamiento a través de capas simplemente, en donde no hay un sistema, digamos, humano o una acción humana de control ni de ordenación. Y que, sin embargo, al final, si os dais cuenta, remiten o nos presentan esa especie como de imagen arquetípica de la Torre Eiffel en el centro, con el cielo soleado en la parte superior y más o menos manchas como de tierra en la parte inferior. Es como llegar de alguna manera a evidenciar los patrones de repetición, los patrones de formalización de las imágenes que multitud de usuarios toman del mundo, y también ver cómo en un mundo abierto siempre a la producción de diferencia, todo el mundo hoy es un fotógrafo, como decía una de las imágenes, o aparecía en una de las imágenes que veíamos anteriormente. Sin embargo, los patrones de repetición parecen digamos, ser predominantes, ¿no? Como de alguna manera los sistemas de homogenización en las representaciones del mundo parecen asumir un primado casi indiscutible. Propuestas que de alguna manera provendrían también de trabajos un poco anteriores, como estos de Jason Salomon, proyectos que él inicia ya en el año 97 y en donde pues aparecían ese tipo de imágenes más o menos arquetípicas, ¿verdad? o simplificadoras de imágenes generadas a través de la fusión de múltiples imágenes de fotos de boda, de graduados universitarios o de niños con Santa Claus. Una línea de investigación creativa que vemos también presente en muchos trabajos de artistas más jóvenes, como esta serie Photo Opportunities de Corinne Bionet, compuestas en este caso también por imágenes creadas mediante la integración de cientos de fotografías de turistas tomadas en lugares como la Torre Eiffel, Stonehenge o en el Atomium de Bruselas, y que el artista se ha apropiado recopilándolas en sitios como Flickr o Facebook, ¿no? En realidad, y al igual que veíamos en el proyecto de Kandalgaonkar que he comentado anteriormente, de lo que se trata es de crear una serie de solapamientos de fotografías recuerdo o fotografías souvenir, o fototrophies, ¿no? Si quisiéramos acaso utilizar el término de Susan Sontag, ¿verdad? Es decir, lo que vemos, lo que se da a ver, no es otra cosa que esa sedimentación en capas semitransparentes de testimonios o pruebas de que un turista estuvo un día realmente allí, delante del Coliseo, delante de la Torre Eiffel, y de su deseo también, de su deseo compartido, reiterado y repetitivo de hacer por sí mismo esa figura canónica vista antes miles de veces. Una propuesta
parecida también sería esta de Lukas Michalak, en la que se superponen imágenes encontradas en Internet de un mismo lugar y que luego el artista imprime en un material transparente e instala en el lugar donde fueron tomadas esas fotografías. Trabajos que, como digo, insisto también en ello, se hacen presentes las iteraciones, las repeticiones, los patrones de formalización de las imágenes y, en última instancia, la homogeneidad que prevalece en esa enorme diversidad aparentemente infinita de las imágenes creadas y compartidas por la multitud de usuarios, por la multitud interconectada. Un concepto que en realidad remitiría, este tipo de estrategia sería una estrategia que paradójicamente es antiquísima, provendría en realidad de este concepto de prolepsis que utilizaron los epicúreos y los estoicos hace ya evidentemente muchísimos siglos. Realmente con este concepto de la prolepsis estos filósofos antiguos intentaban describir el por qué somos capaces de reconocer esto como una botella, por ejemplo, ¿no? Para ellos se supone que a lo largo de nuestra vida hemos ido viendo múltiples botellas que han ido creando como una especie de capa, ¿verdad?, de imagen retenida en nuestro cerebro, en nuestra memoria, de forma que finalmente, y a través de ese solapamiento de imágenes múltiples de botellas a lo largo de nuestra vida, somos capaces de crear como la idea de la botella, el arquetipo de la botella, y eso nos permite que esto que vemos aquí lo podamos identificar como tal. Un término que, repito, es muy antiguo, pero que hoy, obviamente, vuelve a asumir una cierta importancia. Otras series podrían ejemplificar estas vías, serían la serie, por ejemplo, de Penélope Umbrico, esta Sunset Portraits, retratos en la puesta de sol, iniciada en 2010 y conformada por imágenes extraídas de Flickr y en imágenes que están etiquetadas allí como atardecer, ¿no? O yo o nosotros en el atardecer, y que de alguna manera también juegan con este conflicto entre vivir la singularidad siempre pretendida por todos nosotros, como decía Ulrich Beck, ¿no? Nuestra idea es siempre vivir una vida propia, ¿no? Y por el otro lado esa repetición, esa homogeneidad en las representaciones, esa constitución o esa formación también de estereotipos visuales, ¿verdad?, que inevitablemente pues, se acaba traduciendo en nuestras representaciones. De alguna manera, esta serie de Umbrico lo que haría sería también señalar esa contraposición entre el carácter democrático de los nuevos medios y las formas de alguna manera de prescripción asimilada a esas formas por parte de la colectividad y que, como digo, se traducen en formas casi diríamos prediseñadas de representación del placer, de representación del amor, de representación de la amistad o de representación del disfrute. Todo es igual y a la vez quiere ser diferente, ¿no? Y la fotografía sirve en el fondo para satisfacer, como digo, ese deseo de vivir una vida propia. En esta otra obra titulada Suns o Soles, la artista parte de 500, de más de medio millón de imágenes etiquetadas en Flickr con la palabra sunset, puesta de sol. Lo que hacen estas fotos es recortar en ellas la imagen del sol, conformando, como veis, enormes acumulaciones de imágenes que en un sistema formal diríamos casi plenamente minimalista tematiza el juego de oposiciones entre repetición y diferencia, entre singularidad y homogeneidad, en relación a un elemento natural como es el sol, tan cargado, como sabéis, de adherencias filosóficas, simbólicas, místicas y religiosas, pero por otro lado también presente la imagen del sol como simple atrezo, ¿verdad?, en los retratos de los amigos y familiares en las fotos de vacaciones veraniegas, sobre todo en nuestro país. Imágenes que inevitablemente nos obligan también a recordar obras de artistas como la de Alan McCollum, ¿no? Artistas que desde hace décadas investigan, más allá del ámbito, por supuesto, de lo fotográfico, las ambivalencias de la oposición entre repetición y diferencia, en donde la diferencia parece haberse constituido simplemente como medio para la total homologación, donde la diferencia, el ejercicio de la diferencia se convierte casi en el requisito para la total mismidad, ¿no?, la total homologación. En otra línea de trabajo acerca de la circulación de las imágenes, sí me gustaría mencionar este proyecto
titulado Stock Photography Watermarks as the Presence of God, sería algo así como fotografía de stock, ¿no? O marcas de agua como la presencia de Dios. Y de alguna manera, en donde, como veis, aparece continuamente esa marca de agua del site 123RF, ¿no? Esas marcas de agua que muchos sitios web, muchos bancos de imágenes dedicados a la venta de derechos y uso de fotografías, como es el caso de 123RF, tratan de, bueno, con ello, de evitar que esas imágenes cuyos derechos gestionan puedan ser empleadas sin su consentimiento. Estas marcas de agua que distorsionan la integridad de las fotografías al superponer sobre ellas el nombre de la empresa gestora, las harían teóricamente inservibles para propósitos comerciales, pero conforman, sin embargo, como veis, un interesante material de base para algunas obras en torno a ese cuestionamiento crítico de los posicionamientos empresariales sobre la distribución y la difusión de bienes creativos en la red, como es el caso, que duda cabe, de esta serie de Bebensdorf. En esta serie lo que el autor habría hecho es relacionar las marcas de agua que protegen los derechos de imágenes alojadas en el website 123rf.com y el término de búsqueda prayer, en inglés rezo u oración, ¿no? Así, la continua presencia del logotipo de 123RF en el centro de las, diríamos, poco convincentes expresiones de espiritualidad de esas imágenes, ¿no? o que ese website contiene etiquetadas como rezo, oración, no haría sino relacionar de una forma profundamente irónica, como no, la idea de la protección empresarial con la idea de la protección divina, la noción del copyright con la de una forma de creencia que protegería en cierta manera de los usos ilícitos o malignos, entre comillas, y que estarían en contra de la ley copyright o ley divina, ¿no? Ese juego de ambivalencias es bastante obvio, ¿no?, en esta serie de Bebensdorf. Pero en relación a la cuestión de la circulación comercial de objetos y de imágenes de objetos en las redes, creo que no podemos dejar de mencionar aquí las formas de representación fotográfica que son características de los espacios de venta o subasta online de objetos, ¿no? Para muchos artistas, la frialdad de las fotografías de objetos que sus propietarios hacen para venderlos, ¿no?, esas fotografías que cualquiera hace cuando quiere uno deshacerse de unas gafas que no usa o de cualquier objeto, ¿no? Ese intento de una fotografía objetiva, una fotografía, digamos, de la cosa en sí, ¿no?, resulta o ha devenido casi como una estética muy apreciada, ¿no?, por muchos artistas que se interesan por ese carácter, digamos, de imágenes completamente carentes de artisticidad. Hay infinidad de eBay blogs o de espacios en donde artistas acumulan objetos de este tipo, imágenes de este tipo, ¿no? Es esa idea, como digo, ese interés por la fotografía hiperobjetiva, por la fotografía, podríamos decir, desafecta, ¿no?, completamente desestetizada, sin estética, ¿no?, y que quiere ser, como digo, simple representación de la cosa, la fotografía como puro documento, como fotografía del objeto que quiero vender y en donde no quiero entrar en ambigüedades, ¿no? No quiero sombras, no quiero... Y que, como no tengo ni idea de fotografía, ¿verdad?, la gente al final pues las llena de esos efectos tan bonitos a veces de flash y esos efectos un poco típicos de la fotografía amateur, ¿no?, pero que buscan en última instancia imágenes carentes de ambigüedad. Apropiándose de este tipo de imágenes, Umbrico también desarrolla algunos proyectos como este titulado Televisiones a la venta, ¿no?, y que consiste, como veis, en imágenes, en acumulaciones de imágenes de pantallas de televisores puestos a la venta en el website Craigslist. Se trata de acumulaciones de imágenes en las que la escasa pericia fotográfica de los propietarios de esos televisores no ha podido evitar que aparezcan, como veis, esos brillos del flash o de las lámparas empleadas para iluminar algo tan complejo, por otra parte, de iluminar como es la pantalla de un televisor. De hecho, si indagáis un poquito más, es una pena que el proyector no proyecte con mucha fuerza, pero si indagáis un poquito, podéis indagar en esas imágenes, veréis también algunos elementos más, no intencionalmente fotografiados, algunos reflejos del interior de los hogares o incluso del propio cuerpo de la persona que hizo esa toma fotográfica,
en lo que podríamos denominar casi como efectos casi colaterales de lo fotográfico, ¿no? Como una cierta intimidad que se representa no intencionalmente, lo que ha querido expresar o representar simplemente el autor de cada una de estas fotografías es: esta es mi televisión y a ver si alguien la quiere, ¿no? Pero sin duda ese destello luminoso de la fuente de luz es, como digo, quizá lo que más y de una forma más redundante aparece en infinidad de trabajos fotográficos recientes en torno a este ámbito de la circulación de fotografías en Internet. La tematización de la muy frecuente o de esta muy frecuente presencia del flash en las fotografías que la gente comparte en la web, con su despreocupación o desconocimiento, ¿no? En relación a cuestiones técnicas, en relación a cuestiones estéticas, digamos, entre comillas, profesionales, la ha convertido también en eje central de muchísimos proyectos artísticos. Sería, por ejemplo, este caso de la serie titulada Flashings in the Mirror de Jasper Ellings, y que comentaremos seguramente en la sesión que dediquemos al mundo del vídeo, o estas otras propuestas que estarían un poco vinculadas también a proyectos como los que desarrolla Fontcuberta, ¿verdad? De hecho, la luz del flash, condición de posibilidad de las fotografías caseras de las que se apropian estos artistas, el propio Ellings, ¿no? Al servir como fuente, digamos, de iluminación de esos escenarios domésticos, podríamos decir que es también la causa o la generación o el punto de generación de un cierto espacio o punto ciego o un espacio en blanco de la fotografía, ¿no? Es como si en esas fotografías se hubiese generado una especie de casilla en blanco, ¿no? Deleuze le gustaba mucho pensar en esta idea del flash como punto o casilla en blanco, ¿verdad? Una zona o un punto ciego de la imagen, una zona quemada por sobreexposición, técnicamente por sobreexposición, ¿verdad? Pero que podríamos nosotros también metafóricamente llevar o entender más como hipervisibilización, ¿verdad? Como hipermostración. La imagen, como digo, de la cámara reflejada, pues bueno, es el elemento que articula ese proyecto que antes mencionaba, Reflectogramas, de 2010 de Fontcuberta, ¿no? Basado en una recopilación de autorretratos fotográficos encontrados en la web y en los que sus autores han empleado un espejo, ya sea del cuarto de baño o alguno del dormitorio del salón para hacerse una fotografía. Autorretratos, diríamos, especulares, en los que la cámara misma siempre aparece también representada, ¿no? O, mejor dicho, autofotografiada. Imágenes que en la continua presencia de la figura de la cámara reflejada invocarían, haciendo una alusión un poco a la historia del arte, quizá podrían invocar, si lo quisiéramos ver así, a aquel lugar del rey de las meninas, ¿no? Sobre el que tanto teorizara Foucault, ese grado cero en relación al cual todo se desplaza, en relación al cual todo se desliza, y que aquí se refiere a un punto ente virtual que no es sino la multiplicidad de singularidades que conforman la multitud interconectada y cuya capacidad y deseo de ver estarán siempre, qué duda cabe, mediados técnicamente. Pero si bien muchos artistas disfrutan raptando imágenes de lo real, reclamando para lo fotográfico de nuevo una función puramente denotativa, un mensaje continuo, otros muchos han preferido también situar la reflexión sobre la imagen fotográfica o sobre la imagen fija en relación a los entornos virtuales, tratando de materializar como imagen estática elementos y avatares procedentes de esos mundos virtuales, de esos metaversos, ¿no? Una línea de investigación que ha tenido desde luego un inmenso desarrollo ya y que sería perfectamente ejemplificable con series como los 13 más hermosos avatares, una propuesta de Eva y Franco Mates. Un conjunto de obras, como veis, neopop, no podríamos decir quizá fotografías, sino más bien retenciones de pantalla, ¿no? En donde serían más que obvias las referencias a artistas del pop como Alex Katz, por ejemplo, y que en realidad el interés, yo creo que máximo que por lo menos yo extraigo de ellas sería un poco esta idea de que
Son retratos fotográficos, si queremos entender que la retención de pantalla es también fotografía, yo pienso que sí que lo es, pero esos retratos, al serlo de avatares, son en realidad también autorretratos imaginarios, con los que alguien ha decidido identificarse en Second Life, ¿no? Es decir, es ese juego entre retrato, que en realidad es un autorretrato imaginario, a mí siempre me ha producido mucho interés, ¿no? Imágenes, en todo caso, efectuadas a través de máquinas en el mundo virtual y luego impresas también mediante máquinas que llevarían también a un paso más allá las prácticas o las lógicas reproductivas, repetitivas y maquínicas warholianas. La estrategia de fotografiar, o más bien, como digo, de capturar pantalla en los mundos virtuales 3D también ha sido enseñada con especial acierto, pienso, por artistas como Robert Overberg, un artista que toma imágenes en estos entornos y escenarios de videojuegos, en este caso multijugador, escenarios de violencia virtual, escenarios de combate, y en donde practica un cierto tipo de fotografía, digamos, fotoperiodística, fotografía de videojuego, ¿no? Lo que se ha venido a denominar como game photography, caracterizada por esa, diríamos, estética inquietante a camino entre el polígono digital y la materialidad de lo pictórico. Un buen ejemplo, desde luego, serían estas series titulada La gente que he conocido entre el 2008 y 2010, una serie de capturas de pantallas en juegos como Wolfenstein, Saints Row, Resident Evil y muchos otros. En esta otra serie, El final del mundo virtual, Overberg también toma imágenes de estos entornos y escenarios de videojuegos multijugador, practicando también así un tipo de fotografía caracterizada por esa, diríamos, desoladora belleza que es propia de los escenarios de violencia virtual. Capturas que juegan irónicamente con la búsqueda de una cierta estética neorromántica, yo creo que esta imagen sería un buen ejemplo de ello, de una cierta trascendencia estética en un mundo, sin embargo, artificial, en un mundo, sin embargo, plenamente simplificado. Representaciones de los límites de la representación, planteadas a base de imágenes, como veis ahí, de unos abismos que nos invitan a pensar en qué hay más allá de la simulación. En realidad, toda la serie de Overberg son fotografías o retenciones de pantalla de allí donde el escenario virtual del juego termina, ¿no? De esos puntos digamos, en donde se supone que hay como una especie de abismo hacia la nada, ¿no? Hacia el más allá del mundo virtual. En realidad, la pregunta que se plantearía Overberg sería ¿qué hay más allá del mundo virtual?, ¿no? Que correspondería inevitablemente a esa pregunta que todo ser humano nos planteamos en algún momento de nuestra vida de ¿qué hay más allá de este mundo real? En la misma línea o en una línea parecida de actuación podríamos también mencionar estas fotografías tomadas en metaversos y redes sociales 3D, que quizá podríamos recordar los trabajos del artista que creo que vive en Barcelona, Rock Herms, basadas en instantáneas tomadas en el entorno de la PlayStation Home, que como sabéis es un metaverso basado en PlayStation, ¿no? En realidad, uno de los rasgos más característicos de todo lo que ha venido a denominarse como game photography o como fotografía de videojuegos o fotografía de metaverso es también la frecuente tematización de los problemas de software, de los fallos y errores que se producen en esos espacios y que en ocasiones, como veis, dan lugar a imágenes más o menos insólitas de avatares o de edificios mezclados o momentáneamente duplicados, ¿no? Figuras que flotan en el aire, personajes que se entremezclan o pierden continuidad, paredes que se hacen erróneamente transitables. En definitiva, es lo que se ha venido a denominar como estéticas del glitch informático, ¿no? Estéticas del error, estéticas del fallo del mundo virtual. Probablemente, de hecho, el fallo del mundo virtual sea seguramente lo más real que el mundo virtual contiene, ¿no? Me da la impresión. Interesantes propuestas son también, por ejemplo, la de los fotógrafos que trabajan haciendo fotografías no a esas pantallas, sino a los que miran a esas pantallas, ¿no? Esta serie de Beth Geisler y Oliver Sane son series en donde precisamente fotografía el rostro de videojugadores jugando
como sabéis, evidentemente videojuegos fundamentalmente bélicos, ¿no?, que ejercen o que requieren una gran entrega corporal, ¿no? Una serie, diríamos que podríamos casi decir, de retratos, más que del propio jugador, más que del propio videojugador, de la propia tensión nerviosa del juego, ¿no? Se retrata la acción, ¿no? Se retrata un poco la tensión nerviosa de alguien que se está dando al juego, de alguien que se está entregando a ese entorno virtual, a la acción en el ámbito de lo virtual. Y como parte ya final de esta charla, quisiera referirme a los raptos fotográficos efectuados sobre todo en el ámbito de los geonavegadores, propuestas en torno a las poéticas de esa idea de un nuevo panóptico, de esa idea de un ojo en el cielo, basada en una visión cenital, ¿no? Esa visión sin perspectiva de los satélites, esa visión en donde no hay diferencia entre el ver y el cartografiar. De hecho, si alguien quiso situar un cierto grado cero de la fotografía en el fotograma, esa técnica, como sabéis, desarrollada por Man Ray y Moholy Nagy, sobre todo, es decir, la presentación del objeto, la huella fotográfica del objeto sin mediación de cámara, ¿verdad? Simplemente el papel fotográfico y el objeto superpuesto. Si, repito, alguien ha intentado situar el grado cero de la fotografía en el fotograma, en ese fotograma vanguardista, quizá podríamos hablar seguramente de un nuevo grado cero de lo fotográfico, precisamente en relación a este tipo de apropiaciones de imágenes en el ámbito de los geonavegadores. Un grado cero que en este caso estaría basado fundamentalmente en el total automatismo, en la total impersonalidad, en la carencia de autor de esas imágenes, en la carencia de pretensiones artísticas de estas fotografías que toman los satélites, ¿verdad? Y que de alguna manera nos presentan una pura representación mecánica del mundo. La pasión que vivimos y que muchos artistas y fotógrafos viven en torno a estas imágenes de los geonavegadores ha ido en realidad sustituyendo a otra gran pasión, que es la pasión que había antes por las fotografías, por ejemplo, de elementos científicos, ¿no? Las radiografías. Uno antes iba hace unos años a ver una exposición y aparecían allí continuamente fotografías de ecografías, radiografías. Era raro el artista que no tuviera una pierna rota y que no aprovechara para hacer una serie de fotografías, ¿no? Sobre, una serie de obras en relación a esas tomas fotográficas de su propia interioridad, ¿no? Hoy en día quizá prevalece mucho más la idea